¿Te has preguntado alguna vez qué tienen en común los antiguos samuráis y tu búsqueda personal del éxito? Imagina por un momento la antigua disciplina de los samuráis y reflexiona sobre cómo sus enseñanzas pueden ser la clave para desbloquear tu propio camino hacia el éxito en la vida moderna. Eso es precisamente lo que exploraremos juntos en este video. Descubre cómo las atemporales enseñanzas de Miyamoto Musashi pueden transformar tu vida hoy. A lo largo de este video, desentrañaremos los secretos de este legendario samurái cuyas lecciones trascienden el tiempo. Veremos cómo su filosofía puede brindarte una guía práctica para navegar los desafíos modernos y forjar tu propio camino hacia el éxito. Musashi, más allá del guerrero. Viajemos juntos al Japón feudal del siglo XVII, una época marcada por la efervescencia de los samuráis, donde la figura de Miyamoto Musashi emerge más allá del estereotipo de un simple guerrero. Nacido en 1584, Musashi no solo fue un espadachín hábil, su vida fue una encrucijada de duelos, estrategia y profunda introspección. Imagina por un momento los campos de batalla, donde la katana de Musashi brillaba con una destreza incomparable. Con más de 60 duelos y ninguna derrota registrada, Musashi no solo se ganó el título de espadachín invicto, sino que también dejó su huella en la historia japonesa. Su destreza en el combate lo llevó a ser reconocido como el mejor espadachín de su tiempo, y sus estrategias militares aún son estudiadas y admiradas en la actualidad. Pero Musashi no era solo un guerrero, era un estratega maestro y un filósofo profundo. Sus habilidades no se limitaban a la katana, también era un artista consumado, calígrafo talentoso y estratega militar visionario. Su versatilidad era tan amplia como su sabiduría. Su vida se convirtió en una epopeya de duelos, estrategias ingeniosas y reflexiones profundas. A medida que exploramos sus hazañas en el campo de batalla y sus contribuciones a la estrategia militar, descubrimos a un Musashi que va más allá de ser solo un guerrero, se convierte en una figura cuya relevancia trasciende las épocas. El legado de Musashi no solo radica en sus victorias, sino en la filosofía que dejó impresa en El Libro de los 5 Anillos. Este tratado no solo es un manual de tácticas de combate, es una ventana hacia la mente de Musashi, revelando sus pensamientos, su filosofía de vida y su búsqueda constante de la maestría en cada aspecto de la existencia. Aspectos clave de su filosofía. Ahora que hemos explorado la asombrosa vida de Miyamoto Musashi, adentrémonos en las profundidades de su filosofía, una que va más allá de las batallas y trasciende las épocas. Al sumergirnos en El Libro de los 5 Anillos, nos encontramos con un manifiesto que no solo revela tácticas de combate, sino los principios fundamentales que guiaron la vida de Musashi. La autodisciplina, uno de los pilares de su filosofía, no solo era una herramienta en el campo de batalla, sino la clave para la maestría en cualquier disciplina. Musashi entendía que el autodominio no solo se refiere a la habilidad de controlar la espada, sino a la capacidad de dominar nuestras propias acciones y pensamientos en la vida cotidiana. La adaptabilidad, otro de sus principios esenciales, se manifiesta en la idea de que un guerrero debe ser capaz de utilizar cualquier arma o estrategia según la situación. En la vida moderna, esta adaptabilidad se traduce en la capacidad de enfrentar los desafíos con flexibilidad y encontrar soluciones creativas. La búsqueda constante de la verdad es la esencia misma de la filosofía de Musashi. Para él, la verdad no es solo una realidad objetiva, sino también una comprensión profunda de uno mismo y del mundo que nos rodea. Este principio nos insta a cuestionar, aprender y evolucionar constantemente. Estos principios, lejos de ser directrices aisladas, se entrelazan en un tapiz que va más allá de las estrategias de guerra. Son las claves para vivir con propósito y autenticidad en la vida moderna. Musashi nos invita a aplicar estos principios en cada faceta de nuestras vidas, desde la toma de decisiones cruciales hasta la gestión de nuestras interacciones cotidianas. Exploraremos cómo la filosofía de Musashi trasciende las épocas, influenciando no solo a guerreros en el campo de batalla, sino a individuos en busca de la maestría en cualquier campo. Pero, ¿cómo llevaba Musashi estos principios a la práctica en su propia vida?
Para entenderlo mejor, adentrémonos en algunas anécdotas que ilustren la profundidad de su filosofía en acción. Principios fundamentales de Musashi. Sumerjámonos en los pilares fundamentales del Código de Musashi, principios que no solo fueron guías para el guerrero, sino faros para aquellos que buscan la maestría en la vida. La autodisciplina, el primero de estos pilares, no es simplemente la capacidad de seguir un conjunto de reglas, es el arte de gobernar nuestras propias acciones. Musashi nos enseña que la maestría comienza con el control interno, con la capacidad de dirigir nuestras energías hacia un propósito definido. La adaptabilidad, segundo pilar, nos invita a ser como el agua, fluir con los cambios y adaptarnos a las circunstancias. Musashi entendía que la rigidez conduce a la vulnerabilidad, mientras que la flexibilidad permite superar cualquier obstáculo. En la vida moderna, la adaptabilidad se vuelve esencial, ya que enfrentamos un flujo constante de cambios y desafíos. La búsqueda constante de la verdad, tercer pilar, va más allá de la mera acumulación de conocimiento. Musashi nos insta a buscar una comprensión profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Esta verdad no es estática, es un viaje continuo de autodescubrimiento y aprendizaje. Al explorar estos principios, nos damos cuenta de que Musashi no estaba simplemente hablando de tácticas de guerra, que estaba compartiendo las claves para vivir con propósito y autenticidad en cualquier época. La autodisciplina nos guía en nuestras elecciones diarias, la adaptabilidad nos permite enfrentar cualquier desafío y la búsqueda constante de la verdad nos lleva a una vida de crecimiento constante. Ahora que hemos sumergido nuestras mentes en los principios fundamentales de Musashi, es el momento de ilustrar su aplicabilidad a través de ejemplos concretos, tanto del pasado como de la actualidad. La autodisciplina, en la vida de Musashi, no solo se manifestaba en el campo de batalla, sino también en su dedicación a las artes y la caligrafía. Su autocontrol se reflejaba en cada trazo de su pluma, demostrando que la maestría va más allá de la espada. Este principio se refleja también en figuras históricas y contemporáneas que han alcanzado la excelencia a través del control interno y la dedicación a su arte o disciplina. La adaptabilidad, otro pilar esencial, se ilustra a lo largo de la historia en estrategias militares ingeniosas que se adaptaron a las circunstancias cambiantes. Desde líderes estratégicos en batallas antiguas hasta empresarios modernos, la capacidad de ajustarse a nuevas realidades ha sido clave para el éxito. La historia nos enseña que la rigidez puede llevar al estancamiento, mientras que la adaptabilidad abre puertas a la innovación y el progreso. La búsqueda constante de la verdad, último pilar del Código de Musashi, se ve reflejada en pensadores y filósofos que han desafiado las convenciones para llegar a una comprensión más profunda de la realidad. Desde figuras históricas que cuestionaron dogmas hasta científicos contemporáneos que exploran los límites del conocimiento, la búsqueda constante de la verdad es un hilo común entre aquellos que han dejado una marca duradera en la historia. A través de estos ejemplos, no solo comprendemos los principios en teoría, sino que vemos cómo se han encarnado en la realidad. Musashi no solo nos dejó un conjunto de reglas, nos dejó un legado vivo que podemos ver en aquellos que han aplicado estos principios para alcanzar la maestría en sus respectivos campos. Aplicación práctica de las enseñanzas de Musashi en situaciones cotidianas. Ahora que hemos desentrañado los principios de Musashi, demos un paso más allá y veamos cómo estos principios pueden integrarse en nuestras vidas cotidianas, desde las decisiones más simples hasta los desafíos más significativos. La autodisciplina, base fundamental, se materializa en nuestras rutinas diarias. Desde levantarnos temprano hasta mantener hábitos saludables, cada elección refleja nuestra capacidad de disciplina. La maestría, según Musashi, se encuentra en la consistencia de nuestras acciones diarias. Así, al aplicar la autodisciplina, no solo cultivamos hábitos saludables, sino que también forjamos nuestro camino hacia la maestría personal. La adaptabilidad, segundo pilar, se manifiesta en cómo enfrentamos los cambios. La vida está llena de giros inesperados, la adaptabilidad nos permite fluir con estos cambios, aprender de ellos y encontrar nuevas soluciones.
Desde cambios en el trabajo hasta desafíos personales, aplicar la adaptabilidad nos permite superar obstáculos con gracia y resiliencia. La búsqueda constante de la verdad, tercer pilar, nos guía en la toma de decisiones. En situaciones cotidianas, implica cuestionar nuestras creencias, ser honestos con nosotros mismos y buscar una comprensión más profunda. Al aplicar este principio, no solo tomamos decisiones informadas, sino que también avanzamos hacia una vida más auténtica y significativa. A través de ejemplos prácticos, exploraremos cómo la autodisciplina, la adaptabilidad y la búsqueda constante de la verdad no son solo principios abstractos, sino herramientas tangibles para mejorar nuestras vidas cotidianas. Musashi nos desafía a no solo entender estos principios, sino a incorporarlos en cada elección que hacemos, forjando así nuestro propio camino hacia la maestría y el éxito personal. Profundicemos en dos aspectos esenciales para la vida moderna, según Musashi, la autenticidad y la concentración. Estos elementos no solo son cruciales para alcanzar la maestría, sino también para cultivar una vida plena y significativa. La autenticidad, según Musashi, radica en ser fiel a uno mismo en cada situación. En un mundo donde las expectativas y las influencias externas pueden ser abrumadoras, la autenticidad se convierte en un faro guía. Al ser auténticos, no solo nos alineamos con nuestros valores, sino que también creamos conexiones genuinas con los demás. La concentración, otro aspecto clave, nos lleva más allá de la superficialidad. En una era de distracciones constantes, la capacidad de enfocarnos en una tarea a la vez se vuelve invaluable. Musashi nos enseña que la verdadera maestría solo se logra cuando estamos totalmente inmersos en el presente, cuando nuestra mente y nuestro corazón están plenamente dedicados a la tarea en cuestión. A través de ejemplos concretos, exploraremos cómo la autenticidad y la concentración pueden ser integradas en la vida cotidiana. Desde situaciones laborales hasta interacciones personales, aplicar estos principios no solo mejora nuestra efectividad, sino que también nos acerca a una vida plena y auténtica. En última instancia, Musashi nos desafía a no solo ser testigos pasivos de la vida, sino participantes comprometidos. Al cultivar la autenticidad y la concentración, no solo alcanzamos la maestría en nuestras actividades, sino que también encontramos significado y plenitud en cada momento. Consejos prácticos para superar adversidades en la vida actual. Sumerjámonos en la vida de Musashi para entender cómo enfrentó desafíos aparentemente insuperables y cultivó la resiliencia que lo llevó a la maestría y al éxito. Musashi, a pesar de sus innumerables victorias en duelos, también experimentó momentos de derrota y adversidad. Su vida no fue solo una serie de éxitos, fue una odisea de desafíos que revela su verdadera grandeza. Analizaremos cómo enfrentó estos momentos difíciles y cómo utilizó la resiliencia para aprender, adaptarse y seguir adelante. Desde sus primeros duelos hasta los momentos en los que se encontraba solo y meditando en las montañas, Musashi enfrentó desafíos internos y externos. Su resiliencia no radicaba en evitar la adversidad, sino en abrazarla como una oportunidad para crecer y evolucionar. La vida de Musashi nos enseña que la resiliencia no es simplemente la capacidad de resistir, sino la habilidad de transformar los desafíos en oportunidades. Cada derrota fue una lección, cada obstáculo una piedra en el camino hacia la maestría. Al analizar sus experiencias, no solo entendemos cómo enfrentó Musashi sus desafíos, sino también cómo su enfoque puede inspirarnos a cultivar nuestra propia resiliencia. La vida moderna presenta sus propios desafíos, y aprender de Musashi nos brinda un faro para enfrentar nuestras propias adversidades con fortaleza y sabiduría. Tomemos las lecciones de Musashi y apliquemos su sabiduría a los desafíos contemporáneos. ¿Cómo podemos superar adversidades en la vida actual, inspirados por la resiliencia de un maestro como Musashi? Musashi no solo nos dejó un legado de hazañas en el campo de batalla, sino también un arsenal de consejos prácticos para enfrentar las dificultades. Exploraremos cómo podemos aplicar estos consejos en situaciones modernas, desde desafíos profesionales hasta crisis personales. La adaptabilidad, uno de los principios fundamentales de Musashi, nos enseña a ajustarnos a nuevas circunstancias.
frente a la incertidumbre y los cambios rápidos, Musashi nos anima a ser como el agua, moldeándonos según la forma de los desafíos que enfrentamos. La autodisciplina, otro pilar clave, se convierte en nuestro ancla en tiempos turbulentos. Musashi nos guía a través del autodominio, recordándonos que nuestra fuerza interna es fundamental para superar cualquier adversidad. La búsqueda constante de la verdad nos orienta en la toma de decisiones cruciales. Musashi nos insta a no solo ver los desafíos como obstáculos, sino como oportunidades para descubrir una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al explorar estos consejos prácticos, no solo nos inspiramos en la resiliencia de Musashi, sino que también obtenemos herramientas tangibles para enfrentar los desafíos de la vida moderna. En última instancia, aprender de Musashi no solo es mirar al pasado, sino también iluminar nuestro presente y futuro con la sabiduría temporal de un maestro. Reflexiones. Musashi no fue solo un guerrero hábil en el campo de batalla, fue un buscador incansable de la verdad y un maestro de la vida. Su historia va más allá de las espadas y las tácticas, es un llamado a encontrar nuestro propio camino hacia la maestría y el éxito personal en los desafíos diarios que enfrentamos. Imaginen el campo de batalla como una metáfora de nuestras vidas, donde la autodisciplina, la adaptabilidad y la búsqueda constante de la verdad se convierten en nuestras espadas y escudos. Musashi no solo luchó contra enemigos externos, sino también contra sus propios demonios internos. ¿Quiénes de ustedes se han enfrentado a una lucha interna? ¿Cómo podemos encontrar nuestra propia fuerza interior, inspirados por la valentía de Musashi? ¿Dónde encuentran ustedes sus desafíos diarios? ¿Cómo aplicarían los principios de Musashi en su jornada cotidiana? ¿Qué obstáculos personales se presentan como su propio campo de batalla, y cómo pueden abordarlos con la sabiduría de Musashi? ¿Qué significa para ustedes la autodisciplina en un mundo lleno de distracciones? ¿Cómo pueden abrazar la adaptabilidad en tiempos de cambio constante? ¿Y cuál es su búsqueda constante de la verdad, su camino hacia la autenticidad y la maestría personal? Estas preguntas no son solo para reflexionar en silencio, los invito a compartirlas con nosotros. Musashi no es solo una figura del pasado, es un guía temporal que puede inspirar cambios significativos en cada uno de nosotros. Así que, conectemos emocionalmente y creemos juntos un espacio para la reflexión y la aplicación práctica de estas lecciones en nuestras propias vidas. Hemos navegado por el legado de Musashi, aprendiendo sobre adaptabilidad, autenticidad y autodisciplina. Estos no son solo principios antiguos, son llaves maestras que pueden desbloquear las puertas de tu propio éxito personal. La adaptabilidad de Musashi nos enseña a abrazar el cambio, a ser flexibles ante las adversidades y a encontrar oportunidades incluso en los momentos más desafiantes. La autenticidad, personificada por Musashi y nuestras inspiradoras figuras, nos recuerda que nuestro valor real radica en ser nosotros mismos. Construir sobre la verdad y la autenticidad es construir sobre una base sólida. La autodisciplina, evidente en cada página de la historia de Musashi y en nuestras historias contemporáneas, nos muestra que la excelencia no es un acto, sino un hábito diario. ¿Estás listo para incorporar el camino de Musashi en tu propia búsqueda del éxito? Hoy te desafiamos a que mires tu propio camino. ¿Dónde necesitas ser más adaptable? ¿Dónde puedes ser más auténtico? ¿Cómo puedes aplicar la autodisciplina de manera más efectiva en tu vida diaria? Recuerda, el éxito no es un destino, sino un viaje continuo. ¿Estás listo para caminar el sendero de Musashi en tu propia búsqueda del éxito? Comparte tus reflexiones con nosotros, únete a la conversación y sé parte de esta comunidad dedicada al crecimiento personal. Desde historias de adaptabilidad hasta lecciones de autenticidad y momentos de autodisciplina, hay mucho más por descubrir y explorar juntos. Así que, ¿estás listo para continuar esta travesía? Haz clic en el botón de suscripción, únete a la comunidad y prepárate para más contenido significativo y transformador. Una vez más, gracias por tu tiempo y tu energía. Nos emociona la perspectiva de continuar este viaje contigo.
Hasta la próxima, sigue buscando el camino del éxito y aplicando las valiosas lecciones de Musashi en tu vida cotidiana. Nos vemos en la próxima aventura del camino del éxito. No olvides suscribirte.